positivo. Esto era de cuando éramos más bien. Bueno, cuestiones que el estudiante realiza en la institución. Y acá, Diana, vamos hablando las dos, si te parece, que vos lo tenés mucho más fresco que yo. Sí, Estas son, de hecho, estas tareas las elaboró y las diseñó así bien resumidas Diana. Es un poco lo que nosotros solicitamos al estudiante o le pedimos al estudiante que él pueda, entre mil cosas más, realizar en su práctica. Así que bueno, Diana, en esta te doy la palabra a vos. bueno, gracias Paula. No, por Bueno, favor. esto, estas, como lo titulamos actividades del estudiante, es un resumen de lo que el estudiante debe realizar, digamos, en el transcurso de su práctica en la institución. Que a veces no quedaba claro qué cosas tenía que hacer el estudiante cuando llegaba a la institución. eh, por ahí el tutor institucional, es importante también que sepa qué cosas puede hacer el estudiante y qué no, ¿no es cierto? Esto es básico, como para que ustedes tengan una idea. Después, si nos queda tiempo, les puedo contar acerca de lo que implica en la materia, lo que nosotros también le pedimos en nuestros encuentros quincenales con los alumnos. Cuando el alumno llega a la institución, eh, lo primero que tiene que definir, y que además nosotros le pedimos desde la materia, es lo que nosotros llamamos el plan de práctica, que es una planilla donde los estudiantes la encuentran en el aula y deben completar con el equipo de trabajo de la institución o con su tutor. ¿M? Ahí tiene que definir el cronograma de asistencia, es decir, qué días y cuántas horas va a ser por semana. Esto es muy importante porque, teniendo en cuenta la duración de la práctica, ya de entrada tenemos que tener la certeza que en esa práctica se van a cumplir las 160 horas que requiere la tecnicatura. ¿Mm? Eso, ese plan de práctica requiere la descripción de la institución, cómo está conformado el equipo, qué tipo de abordaje va a hacer el estudiante, si va a ser un abordaje individual o grupal. Esto depende mucho de las instituciones. eh, y qué horario y qué días va a poder concurrir. ¿No? También el estudiante va a llevar otra planilla que es el registro de asistencia, digamos. Esto es una práctica laboral. Entonces el estudiante tiene que tener una planilla de asistencia que tiene que firmar el ingreso con el horario correspondiente y el egreso. Y esa planilla nosotros se la requerimos en la mitad de la materia, como para ir también validando horas, y debe estar firmada y sellada por el tutor de la institución. La planilla del plan de práctica, toda la información que el alumno trae, también tiene que estar firmada y sellada por la institución. Esto a veces hay ciertas dificultades, que no estaba, que no tenía el sello, y la verdad que al ser una práctica, digamos, están en todos los lugares del país, nosotros requerimos que sí sea, que sí o sí tenga un sello institucional y un sello del profesional que es el tutor, ¿m? Del equipo, alguien del equipo. ¿M? Así que lo primero que el estudiante al llegar a la institución va a pedir completar, que lo ayuden a completar el plan de prácticas. Ahí se va a ver qué tipo de abordaje y el caso asignado, ¿no? La planilla está en el aula. Nosotros tenemos el aula, a esta altura hemos logrado tener bastante completa el aula con toda la información que el alumno requiere. O sea que la planilla de plan de práctica y la planilla de registro de asistencia. Esas son las dos planillas principales que el alumno tiene que presentar. La planilla de plan de práctica, nosotros le damos un plazo al inicio de la práctica y pedimos hasta tal día, si empiezan, ahora van a empezar en septiembre,
los primeros 10 días como para que la completen y la tienen que subir. El tema de el tiempo y la forma de subirla para nosotros es muy importante, eh, porque también queremos que el alumno ejercite esto de poder cumplir con las normativas, ¿m? Tanto de las instituciones como de la cátedra. Esto es decir, bueno, si el aula está abierta hasta tal día, después no se puede reabrir todo el tiempo para quien no pudo, porque no fue, porque ellos tienen que poder comprometerse y prever esas situaciones. Eso también ellos tienen un día máximo de presentación. Sobre todo en la planilla de plan de práctica, que además es lo que nos da la información a nosotros como materia de los lugares y del tipo de actividad que va a hacer el practicante. Bien, presentada esa planilla, se empieza a cumplimentar la planilla de asistencia, que es así, se la pedimos recién a mitad de la práctica y luego al finalizar la práctica. Hacemos mucho hincapié que ellos organicen su concurrencia junto con el equipo de la institución para poder llegar a las 160 horas. La idea que cuando el alumno llegue, por supuesto, es que tenga un periodo de observación, ¿no? Ellos siempre hacemos mucho hincapié en que llegan a una institución donde seguramente hay un equipo que tiene una modalidad de trabajo y es el alumno el que tiene que poder adaptarse a esa modalidad, ¿no? Y juntamente con el equipo, es el equipo o el tutor quien tiene que poder designarle o asignarle un caso, ya sea un abordaje individual o grupal. A partir de la asignación del caso, el alumno empieza un periodo de observación, que eso también depende mucho de la institución y del equipo y la modalidad de trabajo, ¿no? Una vez realizada esa observación, el alumno tiene que plantearse objetivos específicos desde su rol de AT. Por supuesto, todo esto siempre en concordancia con el equipo de trabajo que atiende, que lleva adelante ese grupo o está trabajando con, con la persona asignada. Nosotros le pedimos, lo primero que pedimos es que puedan plantearse objetivos, un objetivo general y objetivos específicos, perdón, con ese acompañado. ¿M? Y que luego nos tienen que poder describir cuáles serían las estrategias para cumplimentar esos objetivos. Todos los alumnos a esta altura han pasado por diferentes talleres, o sea que según el área de trabajo donde ellos estén hoy, ya puede ser AT escolar, AT en adulto mayor, en salud mental o adicciones, nosotros ya a esta altura decimos que ellos tienen las herramientas y han podido pasar por diferentes materias y talleres que se las han brindado. Por supuesto que esto escribirlo les cuesta mucho, pero bueno, esta es una materia particular y nosotros les decimos que si bien no hay exámenes, es una materia donde hay que ir a buscar todo, durante todo lo recorrido en la carrera, que seguramente ellos tienen y han armado, a empezar a armar una caja de herramientas para su trabajo. Así que nosotros le pedimos que lo primero que tienen que plantearse son los objetivos. Esto siempre recalcamos que tienen que ser en conjunto con el equipo que está trabajando. Es como dice Paula, el equipo a veces es un profesional, pero es muy importante que ellos articulen. Estos objetivos tienen que estar planteados y las estrategias tienen que ser acordes a estos objetivos. Una vez que esto está planteado, se inicia el abordaje directamente. La supervisión del tutor, digamos, cada institución la maneja. A veces tenemos diferentes profesionales que acompañan a los practicantes y eso es como básico para nosotros. Y después estamos nosotros también, que en estos encuentros quincenales con los alumnos, ellos plantean cómo iniciaron su práctica, qué dificultades han tenido, cuáles son sus dudas. Entonces ahí trabajamos mucho lo que es la supervisión clínica de cada practicante.
Para nosotros es muy importante, bueno, como les dije, esto de la articulación con el equipo, que como acompañantes en su rol de acompañantes terapéutico es básico. A veces se da de manera más fluida, a veces cuesta más. Porque bueno, entendemos que el practicante llega a un lugar de trabajo donde ya está todo establecido y a veces, bueno, hay que darle un tiempo y no todo el mundo lo tiene disponible, pero la verdad es que últimamente cada vez tenemos, frente a cualquier situación que el equipo o el tutor tenga alguna duda, nosotros, por supuesto, Paula desde su lugar y nosotros como cátedra siempre estamos a disposición. ¿Mm? Eh, Dentro de de la práctica también nosotros hablamos de la articulación con la familia, ¿no? Siempre y cuando esto esté acordado con el equipo tratante y se pueda realizar. También hablamos de que el estudiante tiene que poder plantear tanto a su acompañado como al equipo que, bueno, la práctica es un cuatrimestre, es una cantidad de horas y, bueno, tiene un inicio y un cierre el cual se debe trabajar. Nosotros, una vez terminada la concurrencia de las 160 horas, nosotros en la materia le pedimos un informe final, que es un informe que lo dividimos en dos etapas, donde le pedimos en la primera etapa, a la mitad de la práctica, que nos puedan describir los objetivos generales, describir el paciente asignado, las estrategias implementadas. Y en la segunda parte del informe le pedimos la articulación teórica, que este es el eje de la práctica, ¿no? Poder articular lo que están haciendo con todo lo que han estudiado durante el transcurso de la carrera. Eso les cuesta bastante, pero bueno, la verdad que hemos tenido alumnos que realmente con articulaciones teóricas muy interesantes. Nosotros ese informe final a los alumnos los pone un poco nerviosos en principio, pero bueno, si ellos pueden desde el inicio tener un cuaderno de anotaciones, ir supervisando su práctica en los encuentros, es fácil de hacer. También tenemos en el aula una guía de cómo armar ese informe, bien estipulada. Les hicimos un video contándoles bien más prácticamente lo que tiene que contener ese informe. Si ese informe está aprobado, el alumno termina la concurrencia, cumplimenta las 160 horas, cumplimenta todas las presentaciones en tiempo y forma y el informe final es aprobado, el alumno pasa a la defensa oral, que es la forma de aprobar la materia, que es una mesa especial, con fecha especial que se organiza desde la dirección. No sé si Paula querés comentar algo en relación. Gracias, Diana. Sí, me parecía importante hacer una aclaración que creo que si bien está acá en estos como tareas, pero me parece que está bueno aclararlo, que lo que nosotros proponemos como práctica al estudiante y que implícitamente pedimos a la institución, es que no sea una práctica simplemente de observación, ¿sí? Hay tipos de práctica en instituciones que es ir, mirar y en función de eso trabajar, articular, pensar, pero la práctica que nosotros proponemos a los estudiantes por la importancia del rol que ellos van a cumplir el día de mañana, es que ellos puedan intervenir, ¿no? Que puedan pensar estrategias, ponerlas en marcha, revisarlas, obviamente, como decía Diana, con la supervisión del equipo de la institución y con la supervisión de las docentes, porque todavía no son profesionales, y que aún así siendo profesionales uno va revisando todo el tiempo con su equipo cuáles son las intervenciones, cuáles son las mejores, qué estrategia funciona mejor, cuál habría que revisar, pero bueno, eso me parece que es algo para tener siempre ahí, que nunca se nos apague esa idea de que es una práctica para intervenir, no solamente para observar. Hago esta aclaración por ahí porque nos ha pasado de estudiantes que a lo mejor han propuesto una institución que ellos conocían para hacer su práctica a lo mejor y no pudo intervenir. Entonces, bueno, ahí también es como
pensar cómo abordarlo realmente sirve, o sea, sí, todo sirve, pero digo, ¿cuál va a ser como lo desafiante en esto de decir, pongo al servicio de este caso todo lo que aprendí, todas las estrategias que tengo en esa cajita de herramientas, como decía Diana? Me parecía muy importante hacer Sí, como esa pequeña sí, salvedad. sí, Paula, sí, es muy importante eso, porque en realidad la práctica, la cantidad de horas que se tiene que cumplimentar, digamos, si fuera una práctica de observación, es Mm, como que sería un poco bueno, exagerado, ¿no? tal Eh, igual. entonces, la verdad es que el alumno tiene que poder intervenir, el estudiante. Por supuesto que con los tiempos también que el equipo, quizás algún estudiante puede desde un inicio ya plantearse los objetivos, proponer una intervención y que el equipo lo acompañe, y otros quizás le lleve más tiempo, ¿m? Y vaya teniendo que observar, pero hay un momento donde tiene que intervenir. Esta es una práctica profesional, no de observación. Así como Paula decía que es una práctica también institucional, no es una práctica en domicilio. Hay puede haber prácticas en domicilio, no sé si después eso lo vas a explicar vos, Paula, en relación a los que ya están trabajando como AT, pero todos Mm, los que nosotros llamamos prácticas de campo, que son los alumnos, la práctica es dentro de la institución. ¿M? Por ujú. esto de tener un marco, de tener un equipo, inclusive hasta por una cuestión de seguros, ¿no? Donde la universidad acuerda y convenia un seguro para el estudiante, ¿no? Y Sí, sí. no, no, Y no, perdón, hay termina otra de... cosa que los alumnos, perdón, ellos firman un acuerdo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el secreto profesional, digamos, ya sea desde el nombre del acompañado y todo eso no sale de la institución. Todos los informes llevan nombres ficticios de los acompañados, ¿no? Para resguardar la identidad de cada uno de los acompañados. Tal cual. Mm. Bueno, en esto retomo esto que vos decías, Diana, de los ámbitos. Bueno, la mayoría creo que conoce, al menos de las unidades de apoyo, conocen un poco cómo está estructurado el plan de estudios de la carrera, y nosotros a lo largo de la carrera tenemos 5 talleres donde se trabajan, como decía Diana, propiamente dichas las estrategias, los abordajes de 5 ámbitos. Esos son los 5 ámbitos mediante los cuales se trabaja en la práctica, que son salud mental, adicciones, discapacidad, acompañamiento terapéutico escolar y acompañamiento terapéutico en adultos mayores. Esto que decía Diana de los acompañamientos terapéuticos domiciliarios, que de hecho, bueno, teníamos una institución con la que teníamos un convenio, pero realmente evaluamos y nos parecía que el ámbito domiciliario, si bien puede estar atravesado también hasta por alguno de estos 5 ámbitos que comentaba recién, nos parece que es un espacio un poco complejo para un estudiante que todavía no se ha recibido, que todavía quizás no ha comenzado a experimentar lo que es el mundo del acompañamiento terapéutico, lo que es vincularse con un otro para trabajar. Entonces, lo comento acá por si hay ideas de instituciones por ahí de acompañamiento domiciliario o de internación domiciliaria. Por el momento, es más que todo una manera de cuidar al estudiante, porque el estudiante está a lo mejor solo, con su acompañado en su casa, no hay un equipo que acompañe, por eso es esta cuestión de lo institucional. Que no quiere decir que, por ejemplo, si hay un estudiante que está haciendo la práctica en una fundación y la actividad a lo mejor es una tarde salir a la plaza, no pueda salir solo con su acompañado a la plaza. No, pero el ámbito domiciliario presenta cierta complejidad que por una cuestión de resguardo del estudiante no lo estamos contemplando en este momento como un espacio de práctica. ¿Sí? Bueno, paso a la próxima.